Y sí, amigos, se sabe que cuando un programa de televisión marca un hito en la historia, es que cuando sigue en el corazón de todos nosotros, que es imposible olvidarse y que se fume un éxito, algo que haya tenido llegada. ¿Quién no rompió un elástico de la cama? ¿Quién no quería ser como Pepino, el pibe 10, el Ancho, Rubén Peuchel, el Caballero Rojo? Y ni hablar del queridísimo Martín Karagián. ¿Quién a escuchar este nombre, Martín Karagián, no se pone nostálgico y de alguna manera se acuerda de algún hecho, esboza una sonrisa o vuelve un instante a esa infancia? Y hoy, en el programa de número 22 de Desde mi Balcón, es volver un poco a la infancia a través de la consigna y a través de esta gran charla que vamos a tener, nada más y nada menos, con el periodista, dramaturgo y actor Daniel Roncoli, que él entrevistó a casi todos los titanes para escribir El Gran Martín, una mega investigación que tiene 750 páginas, que incluye relatos, anécdotas y hasta un diccionario titán de la A a la Z. Y que bueno, justo en la semana se cumplieron 23 años de la muerte del Gran Martín, y me parece como homenaje, todos nosotros que tenemos 39, 40 años, recordarlo a él y que siga vivo entre nosotros, como porque el Paladín me decía, un ídolo, yo tengo una foto con Martín. Entonces, qué mejor que hablar con él, que lo conoció, que lo entrevistó y que estuvo en el mundo de Titanes en el Ring, Daniel Roncoli. Así que, Daniel, buen día, Guillermo te saluda, ¿cómo estás? Buen día, Guillermo, un gusto saludarte, ¿qué decís? Bueno, qué momento, la verdad, nosotros, para Titanes en el Ring, hoy tenemos una consigna en el programa que tiene que ver con cuál era tu programa infantil de tele preferido, y mucha gente nos está diciendo Titanes en el Ring. Qué suceso, ¿no? Yo creo que ni el mismo Karagián hubiese pensado que iba a generar tanto entre todos nosotros. Sí, sobre todo una reverberancia tan importante a través del tiempo que está absolutamente latente, habiendo terminado hace tantos años, ¿no? Esto es lo maravilloso, la perdurabilidad de este ciclo como un sentimiento, un hito de la cultura argentina, y día a día siempre hay alguna mención, una referencia, porque basta que en algún ámbito político o en el que fuere haya una discusión para que los diarios titulen Titanes en el Ring o aparecen Titanes en el Ring. Tal cual. Así que siempre está volviendo desde los recuerdos personales a también los recuerdos colectivos. Ahora, decime, Daniel, vos, ¿qué nos podés contar? Porque vos lo conociste, estuviste con él. ¿Qué nos podés contar de Martín Karagián y también cómo nació Titanes en el Ring? En primer lugar, yo te diría que yo no lo llegué a conocer en profundidad en el trato, pero sí de algún modo... Claro, vos le hiciste dos notas. Bastante a través de la investigación. Sí, claro. Yo hice 2 entrevistas, pero me parece que lo pude dimensionar con real exactitud, sí, o por lo menos una aproximación a la exactitud cuando pude tomar distancia, porque lo pude observar mejor y ver a través también de la gente que compartió momentos con él y saliendo un poco de la emoción de las entrevistas. Uh-huh. Lo que hay que decir en primer lugar, me parece que fue un personaje fascinante en su vida también, no solamente en lo que tiene que ver con la lucha. Él fue un hombre que se inventó a sí mismo, que se construyó, que tuvo una meta y de algún modo inventó una realidad y fue hacia ella, ¿no? Martín fue un creador de fantasía también en su vida privada. Y después todo lo que pasó, lo que experimentó en su vida, lo pudo llevar a la televisión. Ajá. De algún modo yo te diría que Titanes en el Ring fue como una expresión de su manera de vivir, de su forma de ser. Uh-huh. Bien, digamos que Martín también... El programa nace, para contestar la otra pregunta, sí, el programa nace después de una ambición muy pertinaz de Martín de convertir el espectáculo del catch, que fenecía como un espectáculo en los grandes estadios, uh-huh, transformarlo en un programa de televisión, porque bueno, él con muy buena observación, tenía la certeza de que si el programa pasaba por la televisión, el catch iba a tomar otra trascendencia, iba a perdurar en el tiempo. Así que ese fue un poco el cometido. Le costó varios años poder instalarlo en televisión, porque bueno, la tele es del año 51 y Titanes empieza en el 62, uh-huh, y en el 51 ya era un personaje importante de Buenos Aires, del deporte, era conocido y lo intentó. Le costó bastante hasta que pudieron convencer que era un formato posible, que era una atracción,
y bueno, cuando lo logró fue un boom absoluto, tenía toda la razón. Digamos que el primer Titanes, que fue en marzo del 62 más o menos, ¿no es cierto? Ahí por... Sí, el 3 de marzo del 62, sí. Ajá. Sí, el 3 de marzo del 62. Y digamos, él empezó haciendo no era el gran, digamos, hay algunas cosas que están en duda, que era su campeonato mundial de catch, era medio extraño, ¿no es cierto? Porque no había un registro, es casi como una leyenda, no se sabe si él era campeón mundial o no, y bueno, y también era muy particular, con la plata, ¿no es cierto? Era todo un personaje. Era una persona de muchas... Digo, un poliedro, porque es muy difícil concentrarlo a Caragian en una sola definición, sino que tiene muchas aristas, pero lo que tiene que ver puntualmente con esto que vos decías de la televisión y su campeonato del mundo y demás, tiene que ver un poco con esa mística que él supo generar. Claro. Y si bien hay registros que nunca aparecieron de lo que tenía que ver con su consagración, también yo descubrí en Estados Unidos una carrera bastante interesante de él como catcher, que él no se ufanaba tanto, no la ponía tanto sobre la mesa, pero había tenido una carrera bastante interesante en Estados Unidos, con una aparición un poco fugaz, no hizo temporadas continuas ni se quedó por el mundo, porque él, a diferencia de otros luchadores argentinos que eran un poco tipo marineros y que andaban de puerto en puerto y que les gustaba la aventura, él estaba muy consolidado ya empresarialmente en Buenos Aires, entonces siempre las salidas de él para el exterior fueron cosas fugaces, ¿no? Claro. De todas maneras se encontraron registros muy valiosos y ante luchadores de mucho fuste y con muy buena repercusión y buenos comentarios. Además de showman, él era joyero y tenía así, me acuerdo de una anécdota que escuché por ahí que traía guaraná de Brasil o algo así, ¿no es cierto? Era medio particular para hacer... Porque... Sí, él era un buscavida, básicamente. Él tuvo una joyería, él no era joyero de oficio, sino que tenía una gran fascinación por el oro, todo lo que tenía que ver con las joyas, y él cuando tuvo siempre dinero lo fue desde muy chiquito, pasó una infancia difícil, pero a medida que pudo ahorrar fue comprando oro, él veía el futuro en el oro, no era lo que él creía que era lo que consolidaba una riqueza, así que después lo llevó a una joyería y fue muy pícaro para trabajar en el mundo de los joyeros, un poco ahí al límite de la avería o a veces de las cosas un poco turbulentas, pero se reunió de algunos joyeros de oficio y de profesión, que muchos de ellos tenían que ver con el ambiente de la lucha, o que a partir de esa confianza pasaron a ser después personajes del mundo de la lucha, como por ejemplo Alberto Jaid, que hizo un personaje como árbitro que era Albert Jaid en Titanes en el Ring, y que era uno de los que armaban relojes en su joyería y de la calle Libertad. Ah, mira vos, ese dato no lo sabía. Ahora, y entonces en el 62 fue que él salta a la tele, pero ¿cómo llega? Y él llega a la tele de una manera un poco bien al estilo Caragian, porque le habían cerrado la puerta de todos los canales en todos los intentos que había tenido, y era como una situación que parecía que no iba a tener una resolución, pero él vivía en la calle Alvear en ese momento, en Libertador y Alvear, y había una agencia de autos muy famosa, muy reconocida enfrente de su casa, donde iba él a tomar mate, y un día apareció un directivo de Canal 9. Ajá. Y según cuenta la leyenda de muchas fuentes que pude consultar, Martín intercedió ayudando en la financiación del auto para este directivo del Canal 9, y esto fue lo que abrió de algún modo las puertas del canal. Es decir, que no le interesó al directivo el programa en sí, seguían en su tesitura de que no iba a andar, que iba a funcionar 3 meses y lo iban a tener que sacar del aire, pero como Martín con su viveza comercial accedió a que este directivo pudiera comprar el auto con mejor financiación y mejor precio, se le abrió una puerta a la televisión. Espectacular, y de ahí salta a lo que fue el Canal 9, que también estuvo a punto de comprarlo también, ¿no es cierto? Sí, eso forma un poquito parte también de la mitología de Martín. Hubo un momento que se dijo eso, pero bueno, creo que tiene que ver con la construcción del mito, que no fue exactamente una posibilidad. Él era una persona que vivía y veía y respiraba a través de Titanes en el Ring, no era un empresario con una cosmovisión como puede ser Marcelo Tinelli, que desde un éxito de televisión transformó en una empresa. Él no dejaba de ser lo que había sido en su infancia, un matarife, un hombre demostrador, y que tenía que ver las cosas para concretar un negocio. Es decir,
la carne pesa 1 kilo y vale tanto, y Martín se manejaba mucho también en los negocios, en ese horizonte pequeño o cercano de te doy esto y me das esto, y por ahí le costaba proyectar un negocio de mayor fuste, que Titanes en el Ring lo fue de algún modo, pero podría haber sido una empresa un tanto más grande si él hubiera tenido una concepción por ahí empresarial y no tanto el comerciante demostrador. Daniel, te habla Martín. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, te quería comentar una anécdota. Yo cuando era chico iba a Valeria del Mar siempre, y él tenía un amigo que creo que era Titán, Benito Durante, y solía ir al parador de él, y tengo una foto con él, así que bueno. Un gran recuerdo. Sí, tengo un gran recuerdo. ¿Es así? ¿Iba a Valeria del Mar o qué fue, Titán este hombre? Sí, fueron de los primeros pobladores de Valeria del Mar. Son 2 luchadores los que abren un poco Valeria del Mar cuando era un lugar muy inhóspito y silvestre, que fueron Luis Borrini y Benito Durante, que empezaron a ir ahí a Valeria del Mar, a veranear, y después fueron los primeros bañeros del lugar. Benito Durante se quedó, se instaló, bueno, de hecho todavía sus hijos mantienen el restaurante que él supo crear, que sigue ahí vigente como siempre, con los recuerdos y las fotos de Titanes en el Ring. Sus hijos lo conservan, y él, bueno, Benito vivió prácticamente después toda su vida en Valeria del Mar. Durante un tiempo siguió trabajando en Titanes en el Ring, hacía escapadas, vivió un poco en Buenos Aires, pero se transformó en un habitante del lugar, y Martín lo visitaba asiduamente el lugar. Bueno, en un momento también tuvo ahí lotes y propiedades, pero era más de Mar del Plata, Cardagian, por una serie de razones que tenían que ver con el gusto personal, y además porque ahí podía instalar su espectáculo, que fue durante muchos años también una de las veces del verano marplatense. Bien, vos sabés que todavía evidentemente fue muy fuerte. Yo tengo recuerdos de cuando fui al Club Atenas aquí en la Ciudad de La Plata. No me acuerdo bien qué año, la década del 80, me acuerdo estaba el personaje, que creo que Cardagian era un gran marketinero, estaba Dean C. ¿Vos te acordás de ese hombre que promocionaba el jugo y entró tiraba sobrecitos de jugo en polvo? Era buenísimo. No me acuerdo bien qué año fue, pero... Sí, es un personaje de los 80, es a través de un convenio de Martín con la empresa Quaker que crea el personaje de Dean C. Pero de algún modo, como yo te decía, Cardagian llevó su vida al ring, y después como que la repitió otra vez las generaciones. O sea, las creaciones de Martín, de algún modo, a medida que fueron pasando las temporadas, fueron recreaciones de algo que había hecho antes. Y ya en el primer año 62 había personajes que eran una publicidad, que era totalmente novedoso, y Vince de algún modo fue como una nueva versión estilizada y mejorada el personaje que hubo en el 1962, que fue Mr. Goffio, que era una golosina. Y después estuvo el Capitán Minerva, que era el representante de un jugo. Claro. Así que esos son personajes de la primera época, y que remiten directamente a Dince, y en el entremedio estuvo Yolanka, que tenía que ver con un yogur. Claro. Eran todos bastante similares, eran parecidos, fue como una estilización de la misma idea. Ahora, Daniel, ¿vos por qué creés que atrapaba tanto a la gente? ¿Por qué era que nos flasheaba, viste, nos dejaba así como... ¿Por qué? ¿Por sus personajes, por sus historias, por la música, o por el mismo carisma? Yo creo que era una mezcla de cosas que convergían en la misma dirección. Por un lado, me parece que el lenguaje siempre fue muy simple. Por eso el Titanes en el Ring era un fenómeno infantil, pero también de grandes y de adultos, porque tenía una gran simplicidad, era muy fácil de entender. Si se quiere, era una cosa maniquea, está un poco simplista, ¿no? Que la lucha del bien y el mal, y hasta infantil en su concepción, pero era muy claro, uno sabía muy bien quién eran los personajes, y después todo el aditamento artístico, las historias que supo crear, que tenían la misma simpleza pero que tenían impacto, y era absolutamente popular, ¿no? Porque entraba en todos los niveles, y además tuvo esa visión que por ahí se fue un poquito del catch original, transformándolo en un espectáculo más visto del lugar de los niños, y hizo cosas de surrealismo. Vos de pronto en Titanes en el Ring veías pelear una hormiga contra Nerón, o sea, cosas que es verdad, que vos decías no tenía ningún sustento de la realidad, ni ningún anclaje con la realidad, salvo ahí. A su vez eran verosímiles. Dentro de ese circo Titanes en el Ring eran
verosímiles y provocaban atracción. Y Daniel, estos personajes, que no sé cuántos, ¿vos tenés registro de cuántos personajes o cuántos titanes hubo? ¿Se sabe? Sí, no, son infinitos, superan los 100 los personajes. ¿Quién los creaba? ¿Los creaba él? ¿Los creaba Di Sarli? Y ahí hay una mezcla. Martín tenía una fuerte intuición y una especie de impronta que tenía que ver con cuando veía a un luchador llegar a la troupe, se le imaginaba el personaje rápidamente, y después estaba Di Sarli como una especie de brazo intelectual de Martín que le daba todo el contenido a la historia. Martín era analfabeto, intentó después con el tiempo superarse, y fue como una persona que era muy obcecada en todo lo que hacía, así que se fue puliendo, pero Martín no sabía ni leer ni escribir. Así que con el tiempo fue accediendo un poco a algunos niveles de cultura, pero muy muy primarios. Él iba al diccionario, ¿no? Cuando sabía algún personaje que tenía alguna sospecha de que le podía servir a algún luchador, iba y tenía la explicación del diccionario, y después Di Sarli le daba el contenido, pero tenía que ver más con una cuestión de un libreto oral que Di Sarli desarrollaba de manera improvisada en los programas en sí, que una construcción intelectual durante la semana y una cosa muy estructurada, ¿no? Tenía que ver más con que, bueno, este personaje va a ser a Nerón, y bueno, buscaban el traje en ese sentido, sí, el atuendo, que se pareciera a lo que marcaban los libros, y trataban de inculcarle al luchador que las ideas básicas del personaje para que lo tratara de evitar, pero después, bueno, Di Sarli le ponía todo el condimento en el programa mismo. Bien, y Daniel, ¿qué fue lo que a vos te llevó a hacer esta mega investigación de 750 páginas y crear el diccionario Titán? Además quiero entender que de joven, o sea, ¿vos cuántos años tenés actualmente? 46. Y bueno, debes haber estado un par de años, ¿no? Investigando. ¿Qué fue tu fanatismo? Sí, yo creo que sí, tiene mucho que ver primero con poner un ajuste de cuenta con la infancia, de algún modo tratar de ser agradecido con una etapa que tuvo que ver con la felicidad. Que Titanes en el Ring era un gran representante de esa felicidad, pero después ya entrando con una mayor profundidad me interesó mucho la vertiente actoral que tenían los personajes, cómo encaraban el espectáculo. Esto sin poder intelectualizarlo, pero era algo que a mí me llamaba mucho la atención. Y una vez que me metí en la investigación, definitivamente, con total contundencia, las historias de vida que había detrás de cada luchador, todas las historias podrían ocupar un libro como el de Martín, porque en líneas generales y casi totales, salvo alguna rara excepción, todos eran personas de vidas muy ricas, que en algunos casos venían de la avería, de lugares muy sórdidos, de la delincuencia, del ambiente prostibulario o portuario, que tenían todas vidas muy ricas, con tragedia, con una dosis de aventura, de heroísmo, que hacen que esos personajes han sido fascinantes, y que bueno, yo me fui metiendo en cada uno de ellos y me fui apasionando con ese relato, ¿no? Bueno, es muy curioso. Nosotros hace unos años hablamos con el Ancho, Rubén Peuchele, cuando cumplió 80, y a mí me llamaba la atención cómo terminó, ¿viste? Que nos contaba que no tenía nada porque había regalado muchas cosas, otras las había perdido, y la verdad que, digo, qué loco, ¿no? Porque Peuchele era como Karagian, palabras mayores, y él después continuó, ¿no? Con todos los programas subsiguientes a Titanes. El catch nunca fue muy bien rentado en la Argentina, por un lado, ¿no? Ellos nunca tuvieron una ganancia importante en cuanto a lo que tenía que ver con los sueldos. Martín, desde el punto de vista empresarial, tuvo que buscar mucho la vuelta para poder construir en algún momento una fortuna, pero tenía que ver más con los negocios colaterales que con el catch en sí, o sea, la viveza de él como comerciante. Y después otra cosa ahí en el caso del Ancho puntual tiene que ver con un poco esto que yo te decía, con su forma de vivir. Él nunca se movió de su casilla ahí en Olivos, donde antiguamente estaban los balnearios, y sigue ahí. Se quedó ahí, y es una regresión en el tiempo, porque todo el paisaje inmobiliario cambió, todas las construcciones cambiaron, y él mantiene la casilla como en los años 50, de madera, casi sin ninguna refacción,
sin agua caliente, se baña con un tacho a modo de balde. ¿En serio me estás hablando? Él eligió vive de una manera totalmente aventurera, como si fuera Robinson Crusoe en una isla, pero tiene que ver un poco con su elección también, ¿no? Qué bárbaro, que no sabía ese dato. No sabía ese dato de que se bañaba con el... Sí, él eligió vivir, y pese a que tiene familia y en algún momento vivió en otro lado, él siempre volvió a ese lugar que lo siente como propio, donde tiene algunas rutinas que tienen que ver con el entrenamiento, con sus pesas que están hechas también con lata, con cemento adentro y muy artesanales y con una elección de vida. Es como una persona, de algún modo, el ancho que sigue viviendo una época. Claro. Bueno, Daniel, para ir terminando, tres preguntas. La primera tiene que ver, que nos cuentes un poco el tema de el mito, o cómo surgió el hombre de la barra de hielo, que calculo te la deben preguntar todo el mundo, pero bueno, vos sos un especialista en el tema de Titanes en el Ring y nos los podés explicar, porque ¿qué era eso del hombre de la barra de hielo? El hombre de la barra de hielo tuvo un nacimiento absolutamente accidental. Ajá. Obedece al primer programa de 1972. El programa iba en vivo en ese momento, como en muchas etapas de Titanes, casi en todas fue en vivo. Uh-huh. Y lucharon en una de las luchas de fondo, en la tercera parte del programa, Rubén Peuchele con el Vikingo. Ajá. Había muchos golpes, muchas lesiones, y tuvo un golpe en la cabeza. Sí. El programa iba en Canal 13 los domingos a la noche y salieron a buscar hielo desesperadamente para bajarle esa inflamación que tenía Peuchele, y no conseguían, estaban los negocios cerrados a esa hora. Ajá. Y fueron a una fábrica de hielo que estaba ahí unas 20 cuadras, trajeron la barra como venía, y el personal, el segundo, el ayudante de Martín que trajo la barra, se cruzó por cámara en la desesperación, y bueno, el director, que era un cubano, Miranda, insultó un poco hacia el aire porque se cruzó. Obviamente le afearon la toma, pero Martín, que estaba en el control, siempre él seguía el programa del control. Ajá. Le dijo: háganlo pasar de vuelta, que esto va a ser un éxito. Y así fue. Y Charlie se sorprende al verlo pasar nuevamente al hombre con la barra de hielo por delante de la cámara, y bueno, como él era el relator y iba registrando todo lo que pasaba, se hace la pregunta: ¿a dónde va este hombre? ¿A dónde va? Porque iba para un lado y volvía para el otro. Era buenísimo. Y era Martín que lo mandaba. Y bueno, y a raíz de ahí, como todo el mundo después en la semana le habló del personaje, le dieron la fisonomía y pasaba. Como Martín decía, el misterio nacional. Tanto así que el presidente Lanuse lo llamó a Martín para preguntarle qué significaba. ¿En serio? El hombre de la barra de hielo, porque no sabían qué significaba y hasta le veían alguna connotación política, ¿no? Claro. Mirá vos. Un mensaje subliminal que no lo tenía. Qué loco, mirá vos. Daniel, contanos, para vos, ¿cuál fue o cuál es tu personaje favorito? ¿Cuál es tu titán, más que personaje, tu titán favorito? A mí siempre me gustó mucho el Caballero Rojo, por varias cuestiones. Me gustaba cuando yo veía el programa, por su condición de superhéroe estilizado, un poco en una versión criolla, pero que no tenía nada que envidiarle ni a Batman, ni a Superman, ni a ninguno de esos. Ajá. Y después, cuando conocí al luchador que lo construyó y su manera de vivir el personaje y su historia, también me interesó muchísimo, porque fue el resultado no de una casualidad, sino de un trabajo, de una decisión, de una manera de encarar el personaje, y era absolutamente también particular su estilo. Él había logrado, dentro de un ambiente, de un métier que no tiene tantas variantes, él había encontrado una manera singular de destacarse, y aunque muchos se vistieron el traje y se pusieron la máscara y había muchas troupes, Caballero Rojo hubo uno solo, que fue Humberto Babi Reynoso. Bien, o sea que ese para vos es el titán preferido tuyo, y por todo lo que... Sí, bueno, además la canción, ¿no? Muy pegadiza. La canción era muy linda, era muy fuerte. Las canciones tuvieron una importancia muy grande. Fue otra creación de Kardashian. Ya en el 62 empezó con las canciones, y en todos los registros que hay en Estados Unidos, por ejemplo, de Titanes en el Ring, que no fue un programa que tuvo una permanencia o una incidencia muy grande en cuanto por ahí al rating en Estados Unidos, las versiones que se vieron sirvieron para modificar de un poco el modo de hacer el catch en Estados Unidos, y se indican los críticos a Kardashian como revolucionario, y que muchas cosas en Estados Unidos se tomaron de Martín. Una de ellas, en algún momento,
algunos programas de catch de Estados Unidos tomaron el tema de las canciones porque era realmente muy importante para la construcción del personaje, bueno, para el clima, para todo, ¿no? Bien. Bueno, Daniel, queríamos un poco recordar la historia de Martín, conocer algunas cosas a través tuyo, a través de tu gran investigación, El Gran Martín, este libro de 750 páginas, así que gracias y bueno, estaremos en contacto. La gente realmente aquí tiene un gran recuerdo de este programa, de este titán, de Martín Karagián, y bueno, y ojalá venga una segunda parte con la historia de los titanes. Bueno, sí, este fue un libro lo suficientemente frondoso como para que la editorial se sacara todas las ganas, ¿no? Porque, bueno, obviamente que hay otras historias para contar, algunas quedaron afuera. Inclusive yo a los muy fanáticos, cuando me escriben en Facebook o algo, les pido el mail y les mando una corrección del diccionario que por una cuestión ahí operativa de la edición no entró, le faltaba una corrección más, así que... A ver, Daniel, digamos para que... Los entendidos, sí. Para los entendidos yo les paso esa versión que es la tal cual se escribió. A ver, sí. Pero bueno, sí. Sí, decía, si digamos, el Facebook, El Gran Martín, ¿no es cierto?, es un archivo fotográfico de titanes, está excelente las fotos que hay ahí, y si uno quiere recordar y viajar en el tiempo y recordar a todos los titanes y al mismo Karagián, podés ingresar ahí y ves todas las fotos. Es fabuloso, el archivo fotográfico que tenés ahí. Sí, y además, bueno, si me dejan ahí algún correo electrónico, yo les mando la versión definitiva del diccionario. Buenísimo. Bueno, te lo voy a pedir entonces, Daniel. Bueno, bárbaro. Bueno, te agradezco mucho todo este tiempo, nos hemos extendido de las 12, así que gracias y estamos en contacto. Y la idea era recordarlo al Gran Martín. A ustedes, muchas gracias. Chau, chau.